Hoy vamos a hablar sobre la parashá de esta semana, Parashat Vayigash. Una parashá muy potente, especialmente cuando miramos en el tema de Geulah, como está en cada parashá, encontrar el punto de la Geulah. En esta parashá, Parashat Vayigash, es uno de los parashiot que cuando lo miramos con esa lectura más profunda, es uno de los parshiot más fuertes relacionados con el tema de la Geulah. Primero la Geulah de Mitzrayim y obvio la Geulah completa, la Geulah de Mashiach que estamos todos esperando. Empezando primero con también el tiempo, antes de entrar en Vayigash. Vayigash siempre cae en la época de Hanukkah. Generalmente Shabbat Vayigash es el Shabbat ya cuando termina Hanukkah, pero a veces también, como este año, a unos días de Hanukkah todavía están en Parashat Vayigash. Así que también eso, encontrar la conexión con el tiempo, Parashat Vayigash con el tema de Hanukkah y después también con la fiesta hasídica de nuestra generación, de la última generación, es 38 años de Didan Notzach. Este año estamos festejando 5 de Tevet, es el Didan Notzach, que el primer Didan Notzach, cuando fue la victoria en el tema de los libros, que hubo todo un tema de una acusación sobre los libros del Rebbe anterior, y ahí fue todo el maíz, como es sabido. Entonces la victoria de los libros fue 5 de Tevet, fue el día martes Parashat Vayigash. Entonces acá de nuevo vemos que en el Parashat Vayigash y el martes de Vayigash, el Yom Shlishi Shuchpal Bo Kitov, tercer día tiene el doble bien de Parashat Vayigash, tiene un mensaje, como Rebbe lo dijo en su momento, que yo tuve zhut estar presente en ese gran día, que cuando fue el día de la victoria de los libros, el Didan Notzach, tuve zhut de estar ahí en 770 con el Rebbe, ese gran momento histórico, la alegría que estaba, el regocijo, la alegría, la emoción enorme después de más que 2 años de sufrimiento, de juicio y de mucho lágrimas y malestar, que Baruch Hashem vimos como también, como Rebbe hablaba sobre Yutet Kislev, la victoria del Alter Rebbe, que fue también con todo un tema de tener que pasar por interrogatorios, pero al final cuando también los pueblos del mundo reconocieron la verdad, eso trajo el gran día del Yom Tov de Yutet Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut. Y el Rebbe dijo que esto es también parecido, hablando de 5 de Tevet, la victoria también, que fue también un tema muy parecido, una acusación de la difusión de Torata Hasidut en esta generación, última generación del Galut, preparándonos para la Geulah. Y como vemos, la gran afatzá, esa difusión, esa ashpa'ah, influencia de Hasidut, como llegó a todas partes del mundo, y ahí es donde hubo ese tipo de kitrug, y había que romper ese kitrug para poder volver a difundir los manantiales de Hasidut con más fuerza todavía, como Rebbe habló en su momento. ¿Cómo está todo eso conectado con la parashá de esta semana, Parashat Vayigash? En esta parashá encontramos el encuentro de Yosef con sus hermanos. El encuentro de Yosef con sus hermanos, muy interesante, cuando miramos en los detalles, que están todos los hermanos y todavía no saben que es Yosef. Todo está involucrado acá, es Binyamin. Yosef pide que traigan el hermano chiquito, porque lo quiere también conocer, y eso hace todo un balagán, todo un tema, que Yosef pone su copa en la bolsa del hermano chico, y eso hace todo un tema que cuando encuentran esa copa lo quieren llevar a Binyamin como esclavo, y todos los Shvatim se ponen muy firme y fuerte que ellos van a luchar y guerrear y pelear para el bien de su hermano. Vuelven a Egipto, como la Torá nos contó al final de Miketz. Y ahí empieza la parashá de esta semana. Basado a todo esto, y Binyamin está ahora acusado que él robó
esa copa de plata. Y ahí es donde los Shvatim todos dicen, nosotros vamos a tomar la garantía, vamos a cuidar a nuestro hermano. Como dicen los Mefarshim, eso fue el tikkun del pecado que hicieron con la venta de Yosef. Con ese episodio ellos corrigieron, repararon el pecado que tenían. El Ramban habla de eso, el Alshich y muchos de los Mefarshim hablan de este tema, que justamente por cuanto que acá hubo un tema que tenían que reparar, ellos vendieron un hermano, mostraron falta de fidelidad, de confianza a un hermano, y ahora con su teshuvah, que ahora todos los hermanos se involucraron a cuidar a su hermano Binyamin, con eso hicieron la reparación, el tikkun del het, del pecado. Pero por otro lado, vemos que el que se puso a hablar fue Yehudá. De todos los Shvatim, Yehudá, él es el que habla en nombre de todo. Y Yehudá habla duro y fuerte, como dice la parashá. Y Yehudá dice, yo soy garante para devolver a mi hermano. Cuando Yehudá dice eso, ahí es donde Yosef se quiebra. Y Yosef dice, yo soy Yosef, pide que salgan todos, se pone a llorar. Y les dice, yo soy Yosef, su hermano, que ustedes me vendieron. Y ahí empieza todo un diálogo entre Yosef y sus hermanos. El diálogo sigue, Yosef le explica que no es la culpa de ellos, Hashem los mandó, sabe que acá hay un mensaje de Akadosh Baruj Hu, gracias a toda esa historia él pudo salvar al mundo, salvar a sus hermanos, alimentar a todos con la comida en los momentos del hambruno, etcétera, etcétera. Y hablando de todo esto, recién después de eso dice que Yosef cae sobre el cuello, la espalda de su hermano Binyamin. Binyamin cae sobre el cuello de Yosef y se largan a llorar. Aparentemente es el llanto de emoción. Imagínense, hermanos, Yosef y Binyamin en especial, que venían de la misma madre, huérfanos pobres que perdieron la madre. Binyamin nunca conoció a su madre, como sabemos la historia. Y acá Yosef encuentra a su hermano único que tenía, Binyamin, hija de Rachel, y en ese llanto se expresa toda la emoción y toda la atención y toda la ansiedad y toda la esperanza y todo lo que él extrañaba 22 años hasta ese momento. Pero Rashi, basado en los Medrashim, dice otra cosa, que acá el llanto era otro tipo de llanto. El llanto no era un llanto de emoción de hermanos que tanto tiempo estaban perdidos. Hubo un llanto más profundo acá. Y acá encontramos un llanto de Yosef sobre los cuellos de Binyamin. También acá hay un diyu que dice cuellos, doble. Tzadarei Binyamin. Y Binyamin sobre el cuello de Yosef. Ahí no dice plural, dice singular. Y después dice que Yosef lloró también por todos sus hermanos. Vayef Kaleem lloró por todos sus hermanos. Dice más adelante en los versículos. Después dice, más adelante, que Yosef se encuentra con su papá. Después de todo eso, Yosef manda las carretas con la comida y logra bajar a su papá anciano, un hombre de 130 años de edad, persona mayor, sufrido, con toda la debilidad, pero lo da vida de nuevo después que Jacob se entera que su hijo, querido Yosef, está en vida. Dice, quiero verlo, y Jacob está dispuesto a bajar con todo lo que eso implica, con toda la dificultad, y baja a Mitzrayim, y obvio, gracias a que Yosef es el virrey, Jacob puede bajar como un rey, bajar con toda la gloria, con todo el kavod, con la comida, con los animales y con las carretas, etcétera, carroza, hasta que llega a Mitzrayim. Y ahí dice que Yosef toma su carroza y viaja a encontrarse con su papá. Y Jacob dice, Rav, Od bni Chai, qué grande, mi hijo todavía vive. Y ahí es el encuentro emotivo. Y dice que cuando Yosef se encuentra con su papá, Yosef cae sobre su cuello y se larga a llorar. ¿Qué hace Jacob? No dice nada. Dice Rashi, también traído del Medrash, que Jacob estaba diciendo el Shema. Entonces estaba ocupado diciendo el Shema. La halajá dice que cuando uno dice Shema no debe hacer ningún tipo de movimiento, no debe hacer ningún tipo de señal ni con los ojos ni con los dedos. Cuando uno dice Shema tiene que estar muy concentrado
Jacob Avinu estaba justo en el momento de decir Shema, estaba concentrado en el Shema y entonces no hubo reacción. Pshat, simple, los mefarshim dicen que esto es la grandeza de Jacob. 22 años está su hijo perdido. Piensa lo peor, ya pensó que lo mataron. Y está con un duelo de tantos años. Y ahora, después de todo eso, logra encontrar su hijo. Tendría que perder todo tipo de reglas y límites. Pero está diciendo Shema. Ahora digo Shema, estoy concentrado y ahí no hay otra cosa, solo el Shema. Y eso la gente, los mefarshim le explican cómo expresar la grandeza de Jacob Avinu, que a pesar de toda emoción, pudo controlar sus emociones y decir el Shema hasta el final. Pero obvio que acá debe haber algo más profundo. ¿Cuál es el tema? Que justo en ese momento que Jacob y Yosef se encuentran después de 22 años, Jacob dice el Shema. ¿Cuál es el mensaje acá? Así que tenemos que entender acá un montón de cosas. Tenemos que entender los protagonistas de la historia. Tenemos a Yosef, tenemos Yehudá y tenemos Binyamin. Tenemos todas las tribus. Pero de todas las tribus, los únicos nombres que se destacan en la parashá es Yosef, Yehudá y Binyamin. ¿Qué representan ellos? Número 2, tenemos que entender cuál es el tema del llanto de Yosef cuando se encuentra con sus hermanos, el primer llanto, antes que dice yo soy Yosef. ¿Cuál es el tema después? Que ya Yosef, todo el diálogo entre Yosef y sus hermanos, y explica todo, recién ahí se pone a llorar sobre el cuello, porque la Torah enfatiza que el llanto fue sobre el cuello. ¿Y cuáles son el doble cuello que Yosef lloró sobre Binyamin y Binyamin sobre Yosef? Rashi dice que se trata de los dos Bet Mikdash. Como Binyamin tenía los dos Bet Mikdash, había dos, por eso hay dos llantos. Y Yosef también tenía un Mishkan en su lugar. Por eso hay un llanto de la destrucción del Mishkan Shiloh, que es el Mishkan de Yosef. Entonces acá entendemos que la parashá tiene su lectura superficial, como es simple, y después está la lectura dentro de la lectura, la profundidad de la historia. Y lo interesante es que Rashi, que siempre es un libro de Pshat, Rashi también nos cuenta que acá hay algo más. Porque a filo en Pshat eso es algo increíble. Rashi siempre trae lo simple. Si hay un Medrash es porque el Medrash es algo que grita del Pasuk. Quiere decir que ese versículo sin el Medrash no se lo puede entender. ¿Y se entiende por qué? Porque uno lee la historia y dice, no entiendo. Yosef ya lloró, ya dijo quién es él. Después hay toda una charla, un diálogo de Yosef con sus hermanos explicando qué es lo que hace acá, porque ellos no tienen que sentirse culpables, etc. Y recién después de todo eso, de repente se pone a llorar. Entonces, no se entiende. Normalmente, primero está el llorar, la emoción, y luego hay toda una charla. ¿Qué es que la Torah se acordó después de todo eso, el llanto? Después está la pregunta, ¿por qué llorar sobre el cuello? Como preguntamos recién. Podría decir llorar sobre la cabeza, sobre la espalda. ¿Por qué agarró justo la palabra al cuello? Es verdad que cuando hay un abrazo hay una especie de agarrarse con los cuellos, pero justamente en la Torah no hay cosas de más. ¿Por qué cuello? Porque acá dice 12, acá dice 1. Entonces Rashi necesita explicar todo eso. Por eso necesita traer el Medrash, que acá hubo algo mucho más profundo. Y acá llegamos a entender, como dijimos en principio, que la perashá de esta semana tiene otra lectura totalmente diferente según los Medrashim, especialmente según lo que vamos a hablar del Zohar, con más profundidad, y después con las explicaciones de Hasidut, se entiende que todo acá, la historia, tiene que ver con la Geulá. No solo del momento, no se trata solamente de un encuentro momentáneo. Como dijimos ya muchas veces, la Torah es eterna. Las enseñanzas de la Torah son eternas y las historias de la Torah, las historias de nuestros patriarcas, son historias eternas, son historias que ocurren hoy, presente. No son solo historias que estamos leyendo, cosas del pasado. Si hablamos del presente, vamos entonces a analizar y ver qué es lo que pasó acá. Y acá estamos viendo la profundidad de esa historia, Yehudá y Yosef y Binyamin. Como dijimos, hablando del Bet HaMikdash,
El objetivo de todo Mitzrayim, Am Israel están en Egipto y Mitzrayim van a estar un par de años, los años que van a tener que estar, más que 200 años, es para que después podamos salir de Mitzrayim, recibir la Torah y construir el Bet HaMikdash. Esto es el objetivo de toda la creación. La construcción del Bet HaMikdash, como dice la Torah, como vamos a ir leyendo ahora con los próximos Parshiot, ¿dónde estamos apuntando? ¿A dónde estamos guiando? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es el viaje acá? El viaje es construir el Bet HaMikdash. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Recibimos la Torah, todavía no es el objetivo. Recibir la Torah, obvio, es el centro de todo. Pero el recibir la Torah fue un segundo, un momento, un día. Luego, para que la Shekhinah realmente mora acá en este mundo en forma concreto, real, completo, perfecto, esto es en el Bet HaMikdash. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Hágame un santuario y ahí es donde voy a morar en forma fijo. Y ese es el lugar que la Shekhinah mora en el mundo, la revelación de Hashem en forma fijo, continuo, eterno en el mundo, es a través de la construcción del Mishkan, a través de los korbanot que había que traer en el Bet HaMikdash, los korbanot, el aroma de los korbanot sube hasta arriba, lo más alto, de lo más secreto de todo, y de ahí también va bajando acá abajo a este mundo para unir lo mundo superior y mundo inferior. Esto es el tajis, el objetivo. El Bet HaMikdash y el Mishkan empezaron primero con el Mishkan de Moshe Rabbeinu, pero eso fue momentáneo. Pero después, cuando Am Israel entró ya en Eretz Israel, después de los 40 años de pasear por el desierto, cuando ya se instalaron en forma fija, nos cuenta el Tanaj, donde construyeron el Mishkan en lugar fijo, en la zona de Yosef. Y acá de vuelta vemos algo interesante. Como hablamos en clases anteriores, que vemos Yosef y Yehudá todo el tiempo se encuentran. A Yosef y a Yehudá, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehudá, ben David. Los dos Mashiach, hablando de los dos reyes, los dos tribus. Lo mismo también ocurre acá de nuevo. Cuando se construye el Mishkan, primero se elige el territorio de Yosef, Shiloh. Así se llamaba el pueblito de la ciudad. Hay una ciudad, se llama Shiloh. En Shiloh vive tribu Yosef, como dice Yehoshua en el Tanaj, que una de las ciudades que conquistaron el tribu Yosef era la ciudad de Shiloh. Y ahí es donde construyen el lugar del Mishkan, que ese Mishkan se mantuvo muchos años. El Rambam dice que el Mishkan Shiloh existía 369 años. Es un montón de años. 369 años estaba ese edificio. El edificio del Mishkan Shiloh no era como el Bet HaMikdash. No era todo piedra. Y acá vamos a entrar en esa diferencia. El Mishkan de Yosef era parecido al Mishkan de Moshe en el desierto. Era la mayoría madera. Había un poco piedras también. El Rambam dice que existían también paredes de piedra, porque era una casa fijo, pero aparte de las piedras había también madera, igual como el Mishkan tenía madera. Arriba de la madera había telas, de todo tipo de tela, como la Torah cuenta, qué clases de tela se usó para tapar el Mishkan. Todo eso existía en Mishkan Shiloh. Quiere decir que era parecido al Mishkan de Moshe, con algunas diferencias. Esa era la casa fijo donde Am Israel trajeron korbanot, hicieron todos los servicios del Cohen Gadol, Yom Kippur, todo el año, los sacrificios diarios, que todos los trabajos y servicios que encender la menorá se hizo en Mishkan Shiloh, en la zona de Yosef, para casi 400 años. Recién después, cuando fue ya la época de Shmuel Hanaví, Eli Cohen, ahí fue la destrucción de ese lugar y ahí pasaron a lugares un poco provisorios, un par de años, hasta que se construyó el Bet HaMikdash fijo en Jerusalén, que David HaMelech fue que compró el lugar, puso los fundamentos, y su hijo Shlomo HaMelech lo construyó en forma completa. ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén era un lugar
que por un lado todos los Shvatim pagaron por eso. Cuando David compró Jerusalén, toda una historia que el Tanaj cuenta, todos pagaron por eso. Pero ¿en qué zona se encuentra el Jerusalén, Ara Moriah, Arabait, esa montaña sagrada donde ahí se va a construir el Bet HaMikdash fijo? Dice la Gemara, está entre Yehudá y Binyamin. Y acá encontramos de vuelta el encuentro de Yehudá y Binyamin. Gemara dice que justamente el territorio del Bet HaMikdash, el Shetach, esa zona, ese territorio, ese campo donde se construyó el Bet HaMikdash, una parte pertenece al tribu Yehudá, otra parte pertenece al tribu Binyamin. Hay un hilo del territorio, digamos, del borde, ¿no? Hay un hilo que pasa, que justamente divide el Bet HaMikdash en dos, donde una parte pertenece a Yehudá, otra parte a Binyamin. La Gemara dice que el Mizbeach estaba construido en el lugar de Binyamin. Lo vamos a ver en la parashá que viene, cuando Jacob vino le bendice a Binyamin, le dice que vos sos como el lobo que consume, se refiere al Mizbeach de Binyamin, que en su territorio estaba el Bet HaMikdash, especialmente el Mizbeach, que es el lugar más importante del Bet HaMikdash, por las ofrendas, sacrificios que se hicieron en este lugar, pertenecía a Binyamin. Pero por otro lado, Yehudá también tiene parte en el Bet HaMikdash. Entonces, acá encontramos esos tres tribus que la parashá nos cuenta. Principio de la parashá, Yehudá se acerca a Yosef, la charla entre Yehudá y Yosef. Esto es el Mishkan con el Bet HaMikdash. Yosef que representa Mishkan Shiloh, Yehudá que representa el Bet HaMikdash en Jerusalén, como dijimos, fue en su zona, en su territorio. El encuentro entre ellos es el encuentro entre Mishkan y el Bet HaMikdash. Más adelante, cuando Yosef cae sobre el cuello de Binyamin, tiene que ver con el Mizbeach que va a ser en la zona de Binyamin. Por eso Yosef cae sobre el cuello. ¿Por qué? Porque el Bet HaMikdash se llama cuello. Así dice el versículo en Shir HaShirim, que Migdal David Tzavarech, como el Migdal David, como el torre de David, tu cuello, dice el Medrash. ¿A qué se trata ese versículo? Al Bet HaMikdash que se llama cuello. ¿Por qué? La Gemara dice, el Medrash dice, que el Bet HaMikdash es igual como el cuello. Y ahora vamos a entender el motivo del cuello. Que el Bet HaMikdash es igual como el cuello. El cuello no es el lugar más alto. Hay una cabeza arriba del cuello. El cuello es lo que está en el medio y su función es funcionar como un intermediario entre la cabeza y el cuerpo. Hasidut explica que el cuello, la garganta, hay diferentes arterias, o como llamarlo, venas, o diferentes cañas, son cosas que pasan, la comida, el aire, oxígeno, la sangre. Hay una conexión entre la cabeza y todo el cuerpo, que esto ocurre en el cuello, en el tzavar. Y el Bet HaMikdash, cuando lo construyeron, dice la Gemara, lo construyeron en un lugar que no sea el lugar más alto de Jerusalén. Había una montaña que era más alta, cerca de Jerusalén. Se llamaba Ein Eitam. Una montaña que esa montaña es más alta que el Arabait. Y a pesar de eso, no lo querían hacer ahí, porque dijeron el cuello. Bet HaMikdash se llama cuello, no se llama cabeza. Por eso un poco menos. ¿Cuál es la explicación de eso? Aparentemente el Bet HaMikdash, la cabeza del mundo, ¿cómo es que el Bet HaMikdash está en el cuello, no en la cabeza? Explica el Rebbe lo siguiente. Justamente la idea del cuello es que une la cabeza y el cuerpo. El Bet HaMikdash es unir lo superior y lo inferior. El Bet HaMikdash y el Yehudi que hace la boda dentro del Bet HaMikdash. Obvio, el Bet HaMikdash es un lugar de servicio, un lugar de ofrendas, de korbanot, un lugar de ketoret. Toda la idea del Bet HaMikdash es justamente la idea de un cuello. No está en la cabeza, está justamente en el lugar donde hay que llevar la cabeza al cuerpo. Si lo hablamos en términos espirituales en Avodat Hashem, la idea del cuello es justamente lo que un Yehudi,
Un yudí tiene una neshama. La neshama del yudí es la cabeza. La neshama es parte de Dios. La neshama es la esencia. Pero la neshama no bajó al mundo para ella. La neshama, como dice el Tanya, la neshama no necesita bajar al mundo para ella. La neshama bajó al mundo para influenciar en el cuerpo, en el corazón, en el alma animal, en el Yetzer Hara, dar vuelta al mundo, hacer de este mundo enamorado para Hashem. Y esa es la idea del cuello. El Bet HaMikdash justamente fue el lugar donde ahí la ashpa'ah de la cabeza, que es Akadosh Baruj Hu, bajaba acá al mundo para darle ashpa'ah a todo el mundo a través de los korbanot que había que traer en el Bet HaMikdash. Eso elevaba todo y bajaba todo, y esto es toda la idea del cuello. Por eso, basado a todo lo que dijimos, se va a entender cada detalle en la parashá. Yehudá y Binyamin se encuentran. Perdón, primero Yehudá y Yosef se encuentran. Hablando de Yosef, ¿quién es Yosef? Yosef es el Mishkan. La diferencia entre el Mishkan y el Mikdash, dijimos, el Mishkan estaba hecho de madera. El Bet HaMikdash estaba armado de piedras. En el Mishkan había mucha madera. Había un poco tierra, como dijimos, también había un poco pared en el Mishkan de Shiloh, pero principalmente era un lugar de madera. El Mishkan tenía madera, tenía tela. El Bet HaMikdash tenía piedras. ¿Qué representa todo esto? Si miramos en simple vista, las piedras es lo más bajo que hay. Mineral es lo más bajo. Es la tierra, piedras, menos valor, se puede pisar. Domem, mineral, como es el nombre, no tiene ninguna expresión de vida. En cambio, madera, árbol, crece. Especialmente tela de animales, vive, vegetal, animal, parlante. Entonces acá vemos algo increíble. Por un lado, el Mishkan es más elevado que el Bet HaMikdash, en este caso, porque el Mishkan estaba armado de madera, de tela, de animal, de vegetal, materiales más elevadas. En cambio, el Bet HaMikdash es puro piedra. ¿Cómo puede ser? Y obvio que la explicación simple uno va a decir, porque es una casa fija. El Mishkan era un lugar portátil, era provisorio. El Bet HaMikdash es una casa fija, por eso. Esa es la explicación superficial. La explicación más profunda es que la piedra, a pesar que tiene menos vida en su forma revelada, pero Davka la piedra representa algo mucho más profundo. Representa el bitul completo. Justamente esa piedra que no tiene movimiento, lo que representa en su esencia es esa anulación total, el bitul completo. David HaMelech, que era el símbolo de la anulación, nieto de Yehudá, tenía ese carácter que recibió de su abuelo Yehudá. David HaMelech, cuando él quiere expresar su humildad, David HaMelech dice, yo me siento como una piedra, silencio, domem, imlo shiviti vedomamti, dice David HaMelech. Yo no tengo ningún tipo de valor, estoy como mineral, silencioso. Even ma'asu abonim, decimos en Halel, en todo Hanukkah decimos muchas veces. Even, la piedra, David HaMelech es la piedra. Ese bitul que parecía lo menos, él llegó a lo más. Aitale Rosh Pinah, está en la cabeza de todo, está en lo más alto. Cuando se construyó el Mishkan en la zona de Yosef, tenía la ventaja de Yosef. Yosef tiene el tema de lo vegetal. El nombre Yosef representa aumentar, crecer, subir, progresar. La palabra Yosef lo indica. Yosef es Osafá. Yosef Hashem li ben Acher. Yosef Hashem Alechem, Alechem val beneichem. Elévense, suban, progresan, van para adelante, para arriba, como un árbol que va creciendo. Tzadika Tamar Ifrach, se ve sobre Yosef como un árbol de palmera, que eres balbanón, como un árbol de cedro. Yosef es un crecimiento.
David, Yehudá, la palabra Yehudá, ¿de qué viene? Justamente, Modeani, reconozco, anulación, fe, emuná, gracias. Acá no hay mucho filosofía, muchas emociones. Es poder bajar la cabeza y decir gracias, me entrego. Bitul. Esto es Yehudá. Y por eso, Yosef Atzadik, por un lado, como en este mundo, si uno pregunta qué es más, vegetal o ¿cómo se dice? O mineral. Obvio, vegetal es mucho más importante. Yosef, crecimiento. En cambio, mineral, no se mueve, no tiene vida. Pero si miramos en el punto del Bitul, Davka Yehudá está por encima de Yosef. Ahora Yosef está por encima de Yehudá, pero cuando va a llegar el momento, Yehudá está por encima de Yosef. Y eso todo fue revelado en ese momento del encuentro de Yehudá y Yosef. Cuando Yosef Hatzadik está sentado en el trono, es el gran Yosef, Yehudá se acerca a Yosef y le habla bien fuerte y duro. Y le habla de la garantía que tenemos. En ese momento, Yosef mira a Yehudá y ve en Yehudá el Bet HaMikdash de piedras. Ve esa Yehudá de Jodaá de Bitul, el Bitul de Hanukkah. Yehudit, la mujer que trajo el milagro de Hanukkah. Yehudá Maccabí, que es el Maccabí que trajo el milagro de Hanukkah. El Modeani, ese Jodaá, el Bitul que tiene el Yehudí. El Alanissim, que lo decimos en Jodaá, en la parte de Modim, en la Tefilá. Él ve en Yehudá, eso es el símbolo de la piedra que tiene el bitul completo, que ahí va a venir el Bet HaMikdash. Por eso, cuando Yehudá se para firme, Yosef ve quién es Yehudá. Esto es lo que quiebre a Yosef, lo rompe en pedacitos, y ahí es donde Yosef dice, ahora es el momento de revelar. Se pone a llorar. Ese llanto es lo que dice el Tanaj en diferentes versículos, que cuando va a llegar la gran Geulá que estamos todos esperando, con llantos vamos a ir. Ese llanto de emoción, de una revelación tan enorme, tan potente, que no nos dimos cuenta que eso llegó Dafka por el bitul del Mesirut Nefesh de la época del Galut. Por eso también, cuando Yosef después se da cuenta que el camino es muy largo, para llegar al Bet HaMikdash todavía hay todo un viaje muy largo. Primero va a haber años de Bet Mishkan, de Yosef, de 369 años, y se va a destruir. ¿Por qué se va a destruir? Como decimos en la Tefilá, Mipnei Chatainu, Galinu Martzeinu, por los pecados de Am Israel, el Mishkan destruyó. Después había que construir otro Bet HaMikdash. David HaMelech, Shlomo, construyeron el Bet HaMikdash de piedras. ¡Qué maravilla! En Jerusalén. Pero también se destruyó. Bipnei Hatainu, por los pecados. Galinu Martzeinu, fuimos al exilio, se destruyó el primer Bet HaMikdash. No una vez, dos veces. Entonces ahí es donde Yosef se larga a llorar. Este es el llanto de amargura. El llanto de ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no podemos ir directo a tener ya el tercer Bet HaMikdash eterno, completo, que estamos todos esperando? ¿Por qué el proceso es tan largo? Es verdad, es todo por motivos de los pecados de Am Israel en el Galut, que eso trae toda la continuación. Por eso Yosef llora por Binyamin y Binyamin llora por Yosef. El Rebbe pregunta en la famosa Sijá, ¿por qué no lloró cada uno a su propio Bet HaMikdash? Si cada uno tenía ese Ruach HaKodesh, si Yosef vio la destrucción de su Mishkan, ¿por qué no lloró de eso? Y Binyamin vio la destrucción de su Mikdash, ¿por qué no lloró? ¿Por qué Yosef lloró por Binyamin y Binyamin por Yosef? La respuesta, dice el Rebbe, es lo siguiente. Cuando se trata de mi propia destrucción, no es tiempo para llorar. No llores. Actúa. Hace algo. Levántate, movete. No es momento de llorar, momento de actuar, de hacer, accionar. Cuando se trata de otro, vos no tenés libre albedrío sobre el otro. Vos podés hablarle, podés reprocharle, podés explicarle, pero está en sus manos. Entonces, vos de tus manos podés hacer lo que posible, pero si no se construyó, podés llorar, pedir a Hashem ayuda para que eso se repara, se arregle
y que no quede así. Por eso Yosef llora por Binyamin y Binyamin llora por Yosef, por el Bet HaMikdash de cada uno, esperando al tercer Bet HaMikdash. Y acá viene el Zohar y dice que Yosef después lloró sobre todos los hermanos, porque lloró no solamente por el Bet HaMikdash, lloró también por el último Galut. Yosef vio todo el futuro, vio lo que iba a pasar y vio que Am Israel iba a estar en Galut tanto tiempo, un galut largo, extenso y doloroso, y esto le provocó a Yosef un llanto nuevo, y ese llanto fue también después cuando se encontró con Jacob. Con Jacob él vio no solamente Bet HaMikdash, vio todo el Am Israel con todas sus épocas y todas sus generaciones. Se puso a llorar. Pero Jacob Avinu no lloró. Y acá viene la explicación por qué. Jacob Avinu no lloró porque Jacob Avinu, él era todo propio, no era de otro, era su Jurban, su Galut. Y como dijimos antes, sobre tu propia destrucción no llorás. Tenés que activar, tenés que accionar, tenés que hacer. Por eso, ¿qué hace Jacob? Dice el Shema. El Shema es la manera de construir el Bet HaMikdash. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa es la unicidad de Hashem que se va a revelar en forma completa en el tercer Bet HaMikdash. Shema Israel representa la boda de Korbanot que hacían en el Bet HaMikdash. Como dice la Gemara, que el que dice Shema con tefilín es como traer un korban con todo lo que había que traer de las nesajim, etc. Entonces, Jacob vino, él, en vez de llorar, estaba construyendo. No es que estaba ocupado con otra cosa. Él estaba diciendo Shema, armando esa unión de las tribus, armando ese, viendo todo el momento, cómo todo ese encuentro tiene que ver con la construcción del Bet HaMikdash, cómo se construye el Bet HaMikdash, con el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con korbanot espirituales, acercarse a Hashem y estudiar y profundizarse en la unicidad de Hashem. Y revelar en todo el mundo que Hashem es Echad, Ishmo es Echad, que no hay nada fuera de Hashem, especialmente en el estudio de Hasidut, que nos enseña de todo esto. Y esto es el kesher con el tiempo que estamos ahora. Que Vayigash está a continuación de Hanukkah. Hanukkah sabemos que los Hashmonaim salieron a la batalla. Naturalmente no podían lograr victoria. Eran pocos, eran débiles. Pero salieron a la batalla con esa actitud, con esa expresión, gritando Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, como está escrito en los Medrashim. Con el Maccabí, Mem Chav Bet Yud, Mi Hamocha Bailim Hashem en su bandera, diciendo que nosotros estamos con Hashem y no tenemos miedo de todo lo que el mundo va a decir y todas las reglas del mundo. Por eso vino el gran milagro de Hanukkah. Y lo mismo también hablando de Hei Teves, como el Rebbe explicó, el Didan Notzach, es el último clipá que había que romper para poder realmente preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Cuando termina Hanukkah, la fiesta que tiene que ver con la inauguración del Mishkan, que se lee en estos días, la inauguración del Mishkan y los regalos que trajeron los tribus, la inauguración de la época de Hashmonaim, nos hace también pensar y acordarnos en la parashá de la semana que después de la destrucción del Mishkan y del Bet Mikdash 1, Bet Mikdash 2, vamos a tener pronto, a través que cada uno se va a ocupar con su Shema Israel, construir su propio Bet Mikdash interior, hacer de su casa un lugar de divinidad, de su casa, como Rebbe decía, un Bet Mikdash, un Bet Chabad, donde haya libros de Torah y Tzedakah y Tefilá, etc. Con eso vamos a hacer de todo este mundo una morada para Hashem, la construcción del Bet HaMikdash Bimerabi Amenu. Amén, Ken Yehi Ratzon.